Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Impedido de poder platicar, heme aquí, querido público, tomando los micrófonos de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Y lo digo con mucho humor y con buen humor, querido público, y sirve también un poco de pretexto para el tema de la conversación que habremos de abordar esta semana. Tema, por supuesto, muy en boga, muy de nuestros días, no solo en nuestro país, sino en todo el orbe, sin lugar a dudas, querido público. Entonces, pues bueno, aboquémonos a conversar sobre este tema tan importante. Ok, muy bien. Entonces, de una vez, no, Giselle, no. No, porque luego se me escapa y no la presento. Entonces, querido público, 3 mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, que son 4, y que comenzamos con ello la conversación hoy lunes, que es dominio, humillación y poder. Ese es nuestro tema de conversación. Y decía ahorita rápidamente, no, Giselle, porque ya se iba, entonces para que de una vez se presente con nosotros desde el corazón mismo de Freudiana y así demos pie a las presentaciones y claro a la conversación. Entonces, nuestra colega Giselle Mendoza, hela aquí, querido público. Su micrófono, Giselle, su micrófono. A ver, ¿ahí me escuchan? Sí. Súper. Ya. Sí, justo iba a ver si no tenía problemas de audio la doctora, pero ¿nos escucha bien? Sí. Genial. Solo eso. Por eso me iba a echar a correr. Pero me atraparon las redes del dominio de presentador de Freudiana Radio y colega, muy querido colega, el doctor Germán López Díaz. Así juntos. Así es. López Díaz. López Díaz. Ok, así es, Giselle López Díaz. Bienvenida, querida Giselle, como bienvenida nuestra querida colega, que yo no sabía dónde estaba y ya nos ubicó en el, que es como norte, bueno, un poco hacia el norte de la Ciudad de México, norponiente me parece, en Cuitláhuac, y yo no sabía, y es nuestra querida colega del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, Sofía Xolalpa. Bienvenida. Gracias, Germán. Sí, así es. Bueno, buenos días a todos. Así es, pues ahorita sí, algunos lunes me toca trabajar desde casa y otros lunes me toca trabajar desde acá, desde las instalaciones de la universidad de donde me encuentro. Y pues bueno, hoy estoy acá en las instalaciones y es muy emocionante para mí porque traigo, ¿no? Para mí es pensar que traigo para acá, ¿no? Para mis compañeros, para los estudiantes, para el espacio en el que estoy, aunque nadie me esté escuchando directamente, sí, a través de los radioescuchas, claro, pero yo me refería al espacio acá, en el que estoy, pues traigo estas nuevas, pues críticas, ¿no? Que podemos hacer respecto a el mundo actual, ¿no? El mundo cotidiano que vivimos y qué podemos hacer también de diferente a él, ¿no? Cómo podemos ir nosotros dando nuestra chispa, nosotros dando nuestra pauta, nosotros dando, ¿no? Y ahí picoreando, ¿no? Y metiendo ahí pues nuestra vida, ¿no? Nuestra alma a los demás, ¿no? Y también en el espacio de trabajo, ¿no? Entonces yo acá siento que meto una vida diferente, ¿no? A mi espacio de trabajo mientras estoy haciendo lo que me apasiona, ¿no? Y mientras estoy acá también participando en el programa de radio, entonces sí. Y bueno, quisiera dar entrada también, además de todo lo que ya les compartí, dar entrada también que estaba leyendo una página del tomo 14
de Freud, de las obras completas de Freud, en torno a la muerte y la guerra. Y quisiera dar entrada con esta frase que Freud nos comparte en la página 290, en donde dice: navegar es necesario, vivir no lo es. Entonces creo que da muy también de acorde para poder ingresar al dominio, humillación y poder. Ya seguiremos platicando. Gracias, Germán. Ok, qué linda entrada, Sofía, sin duda citando al doctor Freud. Y sí, como bien decía, para que nos animemos en esta conversación al respecto de nuestro mundo, por supuesto, con enormes visos en el mundo del dominio, humillación y poder. Creo que es propio de la dinámica misma de nuestro mundo. Lo podemos ver a lo largo de la historia. Démosle la bienvenida hasta Francia y ahorita estoy recordando, en la mañanera, justamente hoy el presidente citaba que su mujer le había mostrado un tuit. No fue más extensivo, me hubiera gustado que que lo haya hecho, pero no lo hizo, donde mencionaba algo en relación a ya organizaciones en Francia, en el sentido de, me parece como, bueno, muy propio del espíritu francés, en el sentido de organizar la movilización en defensa digamos que va acorde en la línea del presidente con su propuesta de la ley energética, en defensa de lo que corresponde a los gobiernos mantener como, vaya, bajo su égida, bajo su poder, particularmente el dominio de las energías y la distribución de ellas. Entonces, mencionó un poco a ver, un poco más claro, sin tanto wiri wiri. Sí. ¿De qué se trataba en la mañanera el asunto? Su mujer le dice a López Obrador: ¿hay una manifestación en donde están apoyando tu programa? ¿Es eso? No su programa, doctora, pero una manifestación, tweets de organizaciones en Francia, poniéndose, digamos, a la defensa de que no ocurran las situaciones como en España. Como en España, en el sentido de caer bajo lo que determinan los privados en la distribución de la energía. Vuelvo a exigirle contundencia. Va de nuez. Dígalo contundentemente, sin tanto wiri wiri. Sí, o sea, organizaciones sociales. ¿Qué es lo que la esposa de López Obrador le dijo a López Obrador? Así, en concreto. A mí me parece que en concreto con eso le está diciendo no ceder en la defensa de lo que estás defendiendo, es decir, a seguir en la fuerza del movimiento. ¡Bravo! Sí, y que esto, doctora, y que esto viene justo ahorita, porque ya lo voy sintiendo en el espíritu de la mañanera de hoy, para lo que está preparando el presidente de su discurso el 9 de noviembre en la ONU. En la ONU, sí. Además dijo en la mañanera que iba de carrera. Va a lo que va y regresa a México. Sí, así es. Es decir, no se queda ni siquiera un minuto ni un segundo más. Porque había también la presencia de muchos mexicanos que querían acompañarlo en esta su presencia, ¿sí? Y dijo: les mando mi cariño, mi reconocimiento, pero no podré estar con ustedes. Porque voy y vengo. ¿Y por qué tiene que regresar a México? Porque no nos olvidemos que cuando el presidente no está, se arman todas las trampas y se desfoga todas las trampas y todo lo que los afectados por la corrupción, ¿sí? Y que no quieren curarse de ella, entonces aprovechan estas salidas de la cabeza en este momento del Estado para hacer cuanta negociación y cuanto templete puedan poner falso, como lo hicieron con sus carpas vacías en el Zócalo. Bueno, son unos desvergonzados, definitivamente unos desvergonzados. Y la cuestión es que López Obrador pues los ha desenmascarado. Sin embargo, no hay enemigo pequeño. Bueno, de una vez, querida doctora, al vuelo, pues aquí, querido público, ya la escucharon, presente a nuestra querida doctora Silvia Heiser, directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Por eso siempre mi presentación es: aquí estoy, porque yo a mí misma me demando que el lenguaje no sea un semblante. Me exijo que sea yo directa, aunque pueda ser cruda.
en muchas ocasiones, pero sí directa. Necesitamos un mundo en donde los psicoanalistas, ¿sí?, sean directos y precisos y exactos en lo que quieren sembrar y decirle a la gente. Y hay una crudeza en eso. Definitivamente hay una crudeza. Todavía Éric Laurent, ¿sí?, este psicoanalista francés reconocido mundialmente, es una eminencia definitivamente y es un dirigente del psicoanálisis y orientación lacaniana a nivel mundial. Dice, tenemos obligatoriamente una confrontación con los trans y con los transexuales. No la vamos a poder evitar, pero hay que hacerla de la buena manera. Y pues quién sabe qué será para un francés de la buena manera. Lo que sí es que debemos de darnos el compromiso de que la manera buena es según cada cultura, según cada compromiso que los analistas españoles, los norteamericanos, los alemanes, los rusos, los japoneses, porque hay psicoanalistas en todo el mundo, ¿sí? Entonces, los psicoanalistas del mundo sean capaces de tomar la responsabilidad de participar de manera clara y directa. Y no, digamos, nada más de la buena manera, sino a veces tendrá que ser de la manera más cruda. No mala, pero sí de la manera más cruda. Lo estamos necesitando. ¿Por qué? Porque definitivamente el mundo que nos toca es un mundo que está, ¿sí?, por un lado, avanzando de una manera impresionante en todo lo que es un cambio radical en la vida de los seres humanos de este mundo. No sabemos si hay más, pero este es el que nos corresponde. Y estamos en el cambio radical. Radical quiere decir de raíces. Nos van a arrancar de raíces y nos van a decir, este es el mundo que te toca ahorita, lo tomas o lo dejas, estás vivo o estás muerto, le entras o te vas. Entonces, no podemos ser flacos, pero tampoco tenemos que ser estúpidos, ni tampoco tenemos que ser ni crueles, no, simplemente claros, directos y a veces un poco descarnados. Pero hay que decir las cosas que corresponden a la intensidad del mundo actual. Entonces, en ese sentido, por la intensidad, es un mundo maravilloso, es un mundo extraordinario el que nos toca vivir, porque es el reto a nueva creación de paradigmas nuevos para el amor y para la sexualidad. Y doctora, concluyo las presentaciones de este mediodía introduciendo a nuestra querida doctora Adriana Lozano. Sí, escuchando la pasión con mucho gusto de todos ustedes, especialmente de la doctora Heiser. Definitivamente hay un distinguirnos de quizás sopas demasiado aguadas a nuestro estilo, que es un compromiso muy propio de nosotros en donde nos jugamos. Jugarse siempre tiene que ver con algo que conlleva la vida y la vida de uno. Sí, dominio, humillación y poder. Además, el orden en que hemos puesto este título para nosotros nos puede hacer reflexionar a lo largo de la semana en el dominio de parte de toda esta parte de un alienamiento de los sujetos que somos, los sujetos del habla, en donde nos encontramos en ciertas cadenas y en ciertas relaciones con los otros y con un otro de manera muy particular, para pasar a su práctica de alguna manera, a la humillación, en donde ya se considera al grupo como testigo, como no hay humillación si no es frente a un grupo. No hay humillación, inclusive cuando la humillación se pasa en una pareja de dos. Se supone que hay la carcajada del grupo que humilla
al que va a ser humillado y que justamente regocija al que está humillando. Entonces ya una práctica particular del dominio. Para finalmente, a ver si nos daría tiempo de poder atacar a el poder ya en una reflexión de los discursos y en un ejercicio ya más bien de unos cuantos, de una élite, en donde ha podido finalmente tener un dominio sobre los otros. Por supuesto que hay un desliz en Germán que me parece muy lindo y que me parece que le da este picante sexual cuando él dice dominación y dice, no, dominio, dominación. La dominación, por supuesto, que nos lleva a todos estos terrenos casi pornográficos de la dominación sexual, nos hace pensar, en todo caso, en una dominación bastante particular, cuando el dominio, uno puede dominar muy bien un tema, por ejemplo. No sin que connote también todos estos aspectos de la sexualidad, aunque sean cosas más abstractas, pero ya en un aterrizaje hasta pornográfico, en la dominación y en todos sus aparatejos de las mujeres dominantes, de los hombres dominantes, de los grandes dirigentes dominantes, etcétera, en donde aparece de manera más descarnada todo lo que la pornografía utiliza ya con un lenguaje propiamente de órganos, ¿no? De lo sexual, de la pornografía propiamente hablando. Entonces esperemos que podamos extendernos con todos estos, bueno, esto es lo que yo veo, me corregirán la plana o trabajaremos juntos con todos los colegas, pero definitivamente es un recorrido muy interesante con respecto a lo que decía la doctora al principio. Si vamos nosotros a tener una postura con todo lo que se nos viene, con los discursos modernos, pues tiene que ver con tener un deseo de no dejarse dominar. Entonces, tendríamos que entender muy bien esta primera parte que yo les proponía, colegas, voy a ceder la palabra muy pronto, de el dominio y su relación con una alienación al otro. Podemos empezar, que es una experiencia sumamente placentera. Es decir, si hay algo que siempre incomoda de la herencia freudiana, es recordarnos que la posibilidad de los seres humanos nunca es sin poder disfrutar de lo perverso, sin poder disfrutar de lo sucio, sin poder disfrutar del malestar, sin poder disfrutar de ser cruel, despiadado, obsceno, ridículo, abusivo, deshonrado. Es decir, me hizo recordar toda la enseñanza catequética de la religión judío-cristiana, que es, por supuesto, la católica, ¿sí? Y que son los 10 mandamientos, el decálogo, ¿sí? No desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás las cosas ajenas. Y hay mandatos, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero ¿cuál es el primero y el más importante? El que ordena todo el decálogo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que sobre todas las cosas están los placeres mórbidos. Sobre todas. ¿Sí? No hay más que la propuesta, digamos, de Freud cuando dice, los seres humanos somos, se incluye él, polimorfos perversos. Entonces, la perversión es una de las formas de dominio precisamente de seres humanos sobre otros que anhelan de una manera mórbida también ser dominados. Entonces, me recuerda lo que se llamó, bueno, a mí me da risa, pero lo que se llamó el
¿qué? De Estocolmo, ¿cómo lo nombraron? Síndrome de Estocolmo, ajá. Háganme favor. Síndrome, entonces, ni siquiera es un síntoma. Es un síndrome. Es decir, es algo tan indefinido porque es multi, ¿sí? Factorial, como suelen llamarlo. Como lo llaman. Entonces, se necesita ser estúpido para decir, como no puedo manejar todos los componentes que yo me impongo, porque estúpidamente me impongo una forma de investigación absurda y tonta, entonces digo, bueno, para no parecer un idiota y un retrasado mental, pues qué mejor que digo que es multifactorial. Entonces, como es multifactorial, no es posible definirlo. Y como no es posible definirlo, pues hay que nombrarlo como algo imposible de definir. Se llama síndrome. Y luego de Estocolmo. Todavía si me dijeran síndrome de Cotija, pues por lo menos pensaría yo en toda la región de Cotija, que es gran productor de uno de los quesos más afamados en el mundo entero y es mexicano. Y por cierto es caro. Y que los mexicanos no lo aprecian. Bueno. Entonces, y ahora con lo que usted dice de los mandatos religiosos en este caso, nos hace preguntarnos cómo un sujeto va a someterse al enunciado de un mandato. Es interesante, porque fue el gran poder de la religión. El gran poder de la religión es que tenía un saber sobre el sujeto. Y es que reacciona al mandato. El sujeto no es sordo a un mandato, que es lo que decía la doctora con respecto al placer, que puede ser ceder. Bueno, ¿por qué? Porque hay una relación que se pretende privilegiar, que es explicarse que la persona que amamos o que la persona que queremos o que la persona va también a someterse a mí viéndome sometido. Entonces, son placeres bastante particulares. A los que usted entonces entramos de lleno a esta cuestión de cómo un sujeto se somete al enunciado de un mandato. Sí. Sí, claro. Y justamente creo que la época actual tiene una directriz en la línea de la información es poder. Y hay digamos, un semblante ligado a esa frase y cómo corre a partir de la situación de las redes sociales, en donde pareciera que hay tanta información, ¿no? Como para que uno no se pudiera hacer maje con aquello que corresponde a su participación. Y sucede más bien todo lo contrario. Sucede que siempre logramos armar un artilugio en la línea del lenguaje que, como lo menciona la doctora, me aleja lo más que pueda de mi participación con respecto a un fenómeno. Lo nombraba con lo del síndrome de Estocolmo, es decir, nada más alejado para una mujer principalmente. Pensar y de cómo disculparse al respecto de su forma de gozar, tiene que ver con nombrar, con adjudicarse, con sostener que lo que ella padece más bien sería un síndrome y no un ejercicio de su libertad con respecto a su sexualidad. Porque entonces... Pues es que el síndrome le permite ser disculpada precisamente de ese placer mórbido. Claro. Es decir, si tú me secuestraste y ahora me encarcelas, quiere decir que yo soy importantísima para ti. Eso es lo que la mujer se propone para ella misma. Sí. Pero ella no debe de manifestar que así es. Ella es correctamente política, grita, llora,
déjame salir, extraño a mis hijos o a mi madre y a mi padre, por favor, no sé qué. ¿No? Wiri, wiri. Eso es ser correctamente político. Es el ocultamiento absoluto, inclusive hasta para el mismo sujeto convencerse, y ese es el mejor ejemplo del dominio. El dominio más importante es cuando el sujeto se convence a sí mismo de lo peor de él mismo. Vencerse a sí mismo, ¿no? Convencerse. Sí, sí. Entonces, si vamos a hablar de dominio, el dominio más poderoso es el que ejerce el sujeto sobre él mismo. Claro. Yo me callo, yo me voy, yo no hablo de política, yo no estoy ni en acuerdo ni en desacuerdo. Eso no tiene que ver conmigo. No, yo vivo muy en paz. A mí no me gusta que me compliquen. No, yo no quiero que me modifiquen absolutamente nada de la tranquilidad de mi vida. No, y un famoso, doctora, déjalo ir. Ya, sí. déjalo ir. Sí. Déjalo ir, nada más hay que preguntar. Bueno, el destino de la pulsión se sabe desde hace muchos años, ¿eh? Sí se sabe. ¿A dónde se dirige la pulsión? Entonces, dejarlo ir es conocer el destino de la pulsión. Esas son las paradojas. Pero entiendo muy bien que Sofía se refiere a si lo dejas ir y ya no está contigo, pues no sucedió, no fue. Ya no te afectó. Ya no te afectó, ajá. Claro. Bueno, pero estaríamos hablando de uno de los mecanismos más sorprendentes que descubre Freud en la neurosis obsesiva. El obsesivo es capaz de separar el afecto de la representación y entonces quedar convencido que aquello de lo cual se le hace responsable nunca sucedió. No, eso es extraordinario. ¿Qué mejor dominio que la disociación afectiva que el obsesivo puede hacer? Eso jamás sucedió. ¿Y por qué no sucedió? Pues porque no lo tengo en mi registro afectivo. Claro, pero eso se resuelve en la línea de la representación. Sin embargo, la línea de la angustia es lo que... Del afecto. Del afecto, perdón. En la línea del afecto, lo que pienso es que realmente el obsesivo es un esclavo de su propia resolución en función de la representación y no del afecto. Es decir, cualquier cosa a un obsesivo lo puede angustiar. De hecho, lo que lo angustia nuclearmente es haber separado el afecto de la representación de la cual tendría que haberse hecho cargo como consecuencia de su acto. Claro. Lo separa y, claro, en la separación introduce rituales sustitutivos hasta el agotamiento, el cansancio y la locura. El obsesivo está muy cercano a la psicosis. Sí, Germán. Me hace pensar, doctora, en ese sentido, cómo vivimos un mundo con rasgos profundamente obsesivos y soportado además de esta ferocidad de lo políticamente correcto, porque como lo políticamente, es decir, proponen en pocas palabras que la manifestación afectiva es políticamente incorrecta. Entonces hay que suprimir la manifestación del afecto. Y entonces mucha gente se acomoda ahí para no asumir una responsabilidad de su manifestación afectiva y por eso planteaba ahorita, es un mundo con características sumamente obsesivas. Y sobre todo que nos hace brincar algo. Adri, nada más algo. Y que también quería cerrar con que, acorde con esto que voy diciendo, no es azaroso que en nuestro mundo registramos hoy, bueno, en los consultorios analíticos, altísimos niveles de manifestación de angustia, justamente, del afecto con toda fuerza. Sí. Y vemos cómo, con lo que usted está diciendo, Germán, podemos brincar a la humillación, las organizaciones obsesivas que nos dominan, en donde hay un ejercicio del dominio en los discursos, en donde hay una organización
en lo que se pretende desposeer al otro de sí mismo, en donde la práctica es esta. Es a través de los discursos, por supuesto que es a través de la palabra, en donde una de las prácticas de esta forma obsesiva de dominio, en donde lo que se va principalmente pretender dominar, y si no, lo que se provoca en el que pretende dominar es una gran agresividad, son los afectos. Entonces, la humillación. Entonces, en ese aspecto de la imposibilidad de poder tener acceso, ¿qué es lo que tarde o temprano puede estar expuesto el que se cree dominante? A saber que no es dominante de nada si el otro no se pone en un discurso en donde él lo decida como dominador. Entonces, el dominante ahí, lo que pretende es, el dominante yo lo estoy definiendo como aquel que ha hecho uso de una creencia en donde el otro es dominado por sí, por el que está dominando, y que cuando descubre cualquier aspecto de libertad en el otro, una de las respuestas que puede aparecer es humillarlo. Es la humillación. Es ejercer como dominador, pero ¿dominador de qué? Ahora, a lo que se va a invitar es a que aquel que no se deja dominar sufra las consecuencias de no dejarse dominar. Y que en ese sentido, a lo que se le va a hacer un llamado es al grupo, es a burlarse o humillar el aspecto en donde el otro puede manifestarse como un sujeto fuera de este orden, por ejemplo, obsesivo, del que estaba usted hablando, Germán. Uh-huh. En donde una de las armas del orden obsesivo es humillar al otro, es demostrarle con toda una lógica y el testimonio del grupo, cómo él, la persona que no está dominada, es una persona que va a ser agredida y humillada. Entonces, inmediatamente se pone en evidencia un grupo dominado que puede entonces ponerse al servicio de un castigo de humillación hacia el que no aparentemente, porque eso, bueno, con lo que hemos desarrollado ya en el programa, cuando hemos nosotros ya dejado al descubierto que el verdadero dominio es aquel que tiene una relación particular con el otro, el sí, haz de mí todo lo que tú quieras, domíname. Por eso la doctora Heiser ponía como ejemplo el ejemplo de la mujer que se pone al servicio de su torturador. Sabiendo ya esto, efectivamente nos cuesta mucho más trabajo a nosotros como psicoanalistas creer en esos semblantes y en esos usos y en esas prácticas de organizaciones, por ejemplo, como las organizaciones obsesivas, que imponen el mandato y que la persona se pliegue a el mandato. Y me hace pensar, doctora Lozano, de tantos ejemplos, bueno, lo asocio con nuestro país, pero a nivel mundial, de las organizaciones creadas por los gobiernos neoliberales, que bajo la línea aparente de la democracia y del apoyo a los pobres, a la comunidad y demás, crearon muchas organizaciones pues supuestamente dirigidas por la sociedad civil, estas ACES que estarían en favor de proyectos comunitarios y de ayudar de esta manera a la gente más necesitada, pero que lo que nos hemos venido dando cuenta y que particularmente nuestro país, nuestro presidente ha venido descubriendo, no hay mejor palabra, creo, descubriendo
cómo detrás de estas políticas y de estas organizaciones realmente justamente se juega lo que ahorita viene desarrollando, doctora Lozano, el cómo estos grupos y estas formas no son más que una sutileza más del ejercicio del dominio en este caso del capital y el capital sobre los gobiernos Estado. Y de esta manera someter a los pueblos finalmente a simple y sencillamente al interés del capital por el capital, nada más. Sí, y bueno, ¿no? Es que someter al interés del capital por el capital también entonces me da a mí la pauta para introducir que estando inmersos, ¿no? Yo vuelvo a retomar ya este tema en cuanto a plataformas, redes sociales, estando inmersos en esta amplísima, ¿no? Variedad que tenemos de acceso a información, ¿no? Ya lo comentaba Giselle, y que esa información está al servicio de cierto tipo de economía, ¿no? Al servicio de cierta política, ¿no? Al servicio de cierto poder. Y yo acá me surgía una duda, ¿no? Una pregunta en lo que estaba, en el transcurso de lo que ha pasado del programa, referente a que, y con lo que voy escuchando, a que si en algún punto las personas creerán que, bueno, voy a incluir, creeremos que no estamos bajo un dominio o bajo un sometimiento en las redes sociales. Que si en algún punto se creerá realmente que hay una libertad, que si en algún punto se creerá que podemos tener una libertad de hacer, de decir, de ser en redes sociales. Es una pregunta que lanzo y que a la vez contesto, ¿no? Referente a, pues, que ya vemos cómo hay una humillación a través de estas conversaciones, de estos discursos en redes sociales, ¿no? Y un ejercicio de dominio también, en donde, pues, claro, el otro se pone también a merced, ¿no? Y que muchas veces, como decía la doctora Lozano, bueno, pues se acude a la masa, ¿no? Se acude a los demás para hacer una conglomeración y decir, órale, ¿no? A ti te vamos a humillar, a ti vamos a burlarnos de ti. Pero que lo que es curioso es que si podría parecer que el sujeto piense que no está bajo un dominio por estar en redes sociales, que al contrario, que tiene una libertad. Y bueno, porque también al estar nosotros en un enajenamiento, en un extrañamiento de la realidad, ¿no? En cuanto a lo que acontece en nuestro exterior, ya está en nuestro propio interior también, ¿por qué no? Utilizando, ¿no? Redes sociales, pasando el tiempo sin que se puedan a veces contar, ¿no? Estando un padre y un hijo, ¿no? A la par y el hijo por ahí dando vueltas, ¿no? Sobre su propio eje y el padre una hora pudiendo estar, ¿no? Metido en redes sociales. Entonces, si también este enajenamiento, este extrañamiento de la realidad, pues también lo podríamos incluir en cuanto al uso de un poder, ¿no? O de un dominio respecto a las personas. Usted acaba de decir algo que me parece que hay que detenernos un poco con respecto a lo que se puede creer con respecto al dominio y con lo que se puede creer también que si uno no es dominado, entonces es libre. Usted habló de la libertad en las redes sociales. La libertad nos lleva a una gran discusión, porque bueno, a nosotros como psicoanalistas nos costaría muchísimo trabajo deslindarla de todo lo que tiene que ver, lo que nos alinea, ¿cómo se dice en español? La alienación, ¿es correctamente dicho? Sí, exacto. A lo que estoy haciendo referencia es que nosotros sabemos que si el sujeto se deja dominar
más allá del goce, más allá del placer que esto le pueda dar, el placer de no tener que decidir, el placer de poder dejarse de la mano del dominador y que aquel que domina, sea discurso, sea la madre, sea un significante que lo preceda. ¿A qué estoy haciendo referencia? Antes de que nosotros nazcamos, venimos ya dominados por aquello que Lacan llamaba por un significante maître, ¿cómo se llama? Amo, en donde ya se nos ha atribuido un lugar. No hay nada más dominante que inclusive el deseo amoroso de nuestros padres, porque nos hacen nacer frente a una constelación de deseo que nos va a nombrar, que nos va a dar un lugar, que el niño generalmente es gustoso de aceptar. Entonces, es que podríamos estar hablando de coordenadas de dominio y de dominación. Bueno, eso es una discusión que se puede hacer. ¿Por qué? Me lo hizo pensar el término de libertad que usted trae. Porque me parece que la libertad es algo que uno se puede crear frente a las coordenadas de algo que nos precede, o sea, desalienarse. Desalienarse, poder tener algo de sí mismo sin que algo nos preceda, es posible solamente en una creación, es casi una creación no artística, puede ser intelectual, científica, lo que sea, pero es una creación del sujeto. Si no, libertad me parece que nos incomoda a nosotros psicoanalistas. Por eso yo lo criticaba con respecto justamente a un dominio anglosajón, como si uno fuera a sí mismo sin ligadura al otro. Lacan diría sin ligadura al lenguaje, algo que lo precede por excelencia. En el caso de Freud no es así. En el caso de Freud tiene que ver con la ligadura a ese ceder que mi madre interprete mi llanto. Entonces, hay algo efectivamente en donde yo tengo una pérdida si me dejo interpretar y por un intercambio que a mí me interesa como sujeto y es resentir esto que el otro me da, yo cedo algo de mí pues que tiene que ver con lo que sería mi libertad, yo diría, para siempre. Creo que el sujeto no se juega nunca en ser libre o no ser libre. Puede crearse un espacio de libertad. Eso ya es otro asunto. Me parece que la gran ¿cómo se dice en español? Lo tengo a la mitad, fantoche. Las grandes fantochadas son en hablar de libertad como si fuera efectivamente algo. No es nada. La libertad uno la tiene por momentos, es un chispazo y luego de nuevo tenemos que volver a construir y hacer una construcción de creación. Si no, no significa nada la libertad. Claro. Entonces... Sí, y justamente, ¿no? Pareciera una ilusión, ¿no? Una propuesta, poner a las manos del otro el uso de libertad, ¿no? Hey, tú eres libre de hacer, tú eres libre de navegar, ¿no? Siguiendo en cuanto al uso del Internet. Tú eres libre de navegar, tú eres libre de buscar información, ¿no? Es ilusorio, ¿no? Y a veces, bueno, podría parecer que se logra, ¿no? Algunos sujetos seguramente podrán tener a la mano de ellos mismos, poder decir, sí, claro, yo puedo encontrarte lo que quiera en Internet, ¿no? Y si no está en la superficie, pues ya le navego más, la famosa Deep Web, ¿no? Y puedo rascarle más. Pero claro, entonces, paradójicamente, en búsqueda de una supuesta libertad, sabemos de antemano que no se obtiene. Claro, incluyendo lo que decía la doctora Lozano, ¿no? Uno puede hacerse ahí unos espacios, ¿no? De desalienarse o demás, pero claro, hay una supuesta
propuesta de libertad ante la que no se tiene, como así supuesta propuesta de sedarse, ¿no? Yo pensaba en cómo las personas pueden pensar en sedarse, ¿no? En estar sedadas, que es sin fármacos, vaya, ¿no? En poder utilizar algo de su entorno para sedarse a ellos mismos, ¿no? Supuestamente, ¿no? Y entonces, pues, alejarse. Y bueno, lo podemos retomar, ¿no? Como decíamos, poder, en cuanto al obsesivo, ¿no? Poder hacer esa separación de los afectos. Pero claro, una supuesta libertad. Sí, las discusiones de opinión son por excelencia un querer dominar al otro. Querer dominar al otro, ¿por qué? Porque no quiero escuchar sobre todo la opinión del otro que me moviliza. Entonces, el dominio pretende acallar algo que me moviliza por excelencia. Lo vemos mucho en todos estos programas y aparatajos culturales en donde son la opinión, ¿no? Se va a discutir, se va a dar la opinión política, la opinión del arte, la crítica artística. En realidad, son aparatajos de dominio en donde lo que no se quiere cuestionar es que inmediatamente la opinión del otro me cuestiona. Entonces, lo que pretendo con el dominio es acallar lo que me molesta del otro, lo que viene a cuestionarme hasta el hueso si no opina igual que yo. Entonces empieza una batalla de dominio muy fuerte. Los medios de comunicación son por excelencia dominantes porque nos obligan a entrar en un lenguaje que no es propio. No hay dominio más alienante que el que nos obliguen a adaptarnos a un lenguaje que no es propio. Vean a los niños. Les cuesta la gramática porque ellos tienen su propio lenguaje. Entonces, los niños son libres en su manera de hablar. Después, la proposición es, quiero que el otro entre en mi mundo y entonces abrirme un mundo amoroso. Entonces, que el otro me entienda. El niño ahí va a tener que hacer un esfuerzo con respecto al otro. Pero también puede decir no y nunca aprender gramática. Pero él siempre sabrá expresarse. Podrá pasarse, no se dice así en español. No necesita la gramática para hablar. Entonces, vemos que si hay algo dominante, son los medios de comunicación. Usted tiene que entrar a todas las abreviaciones, las maneras de utilizar un medio que usted no ha creado para decir algo ya está totalmente alienado a una pretensión y un uso decidido por el dominante. Y incluyo acá, para un remate, primero tu muerte que la mía. Primero que tú seas humillado a ser yo humillado, ¿no? Primero, reitero, ¿no? Primero tu muerte que la mía. En cuanto a que, pues, muchas veces en esta imposición, ¿no? En esta lucha de imposiciones, ¿no? Ya, creo que sí, es un muy buen ejemplo ya desde el lenguaje, ¿no? En esta imposición, pues bueno, si en esta lucha de poderes, si alguien tiene que ceder, en muchos aspectos es, tú cede primero antes que yo. Claro, otros dirán no, otros jugarán este papel de ser los dominados, ¿no? Otros jugarán este papel de ser los humillados. Pero, claro, ¿no? Primero tu muerte antes que la mía. Y que a veces, pues es mantener una tensión, ¿no? Una tensión en cuanto a este jaloneo, ¿no? En cuanto a ver quién puede más, en cuanto a ceder, que eso es lo curioso, ¿no? Que muchas veces es, bueno, se tiene que ceder un poco para que entonces el otro pueda ser el dominador, ¿no? Y viceversa. Entonces sí, es un jaloneo constante, ¿no? Es Creo que aquí lo que tenemos que definir un poco, Sofía, sí. Germán, doctora Giselle, es qué es la humillación. Porque hemos un poco ahondado, me parece, en los aspectos, no lo hemos definido y no es nuestra pretensión definir los aspectos del dominio.
porque es lo que sufrimos cotidianamente. El dominio es simplemente la desaprobación de una opinión o corrientemente es el uso por excelencia de los grupos. El dominio aparece mucho más frecuente en un grupo que en una discusión entre amigos, por ejemplo, aunque sí puede haber un amigo dominador y el otro que se deja dominar, o una posición femenina. Por ejemplo, a mí me parece que algo que siempre ha sabido utilizar la mujer, donde dicen que no existe, es el dominio. Porque si algo tiene la mujer es que sabe cosas con respecto al otro. Desde ahí lo domina. Y me parece que el dominio masculino, por ejemplo, va a ser el dominio en donde él defiende una posición de identidad masculina que no va a ceder. Y ahí es entonces en donde él va a dominar desde algo que él tiene. Entonces, hemos hablado un poco de esto, pero la humillación. Nosotros tuvimos la audacia de articularlo a la humillación. La humillación no es cualquier ejercicio. Entonces, ¿por qué nosotros? Y bueno, el poder, ya el poder es tener el poder de una población que se ha dejado dominar por los medios de comunicación y ya tengo el poder de contenerlos en un programa en donde ellos se comunican los unos con los otros. Ese ya es el ejercicio por excelencia del poder. Ya ha habido todo un consentimiento de un lado, todo un ejercicio del otro, y entonces podemos tener espacios en donde la gente rebuzna todos al unísono y de la misma manera. Eso es el poder. El poder puede llegar hasta la política, por ejemplo. Podemos brincar muy lejos, pero ¿y la humillación? Creo que nosotros no lo traemos por nada, la humillación. No, la humillación es una experiencia, digamos, en donde el sujeto se abandona a la posesión que el otro le propone. Entonces, tiene condiciones, digamos, degradatorias muy placenteras. ¿Sí? Ahí, digamos, tendríamos que pensar en que la satisfacción erótica en la humillación, ¿sí?, permite que el sujeto no haga nada porque no puede hacer nada. Uh-huh. Entonces, no hay mayor condición para la humillación que la satisfacción que obtiene un ser humano en ser humillado, porque de esa manera él no se hace cargo de la realización de su vida. No tiene nada que realizar. Nada. El otro lo humilla, lo degrada permanentemente. Escuchaba yo en la mañana muy temprano a una paciente que decía, ¿cómo quitarme todas las humillaciones que mis hermanos, o sea, ella es la cuarta y los demás son 3 hermanos hombres mayores, en donde todo el tiempo la humillaban, que porque tenía barros, que porque estaba gorda, que porque estaba flaca, que porque no se sabía vestir, que porque sí se sabía vestir, es decir, lo que ella no podía distinguir es que toda esa atención de los hermanos humillante, ¿sí?, era una erotización de los hermanos sobre ella. Porque se confunde definitivamente que la degradación que hermanos ejercen sobre las hermanas es una forma de erotismo. Solamente que ese erotismo se trata de controlar para no llegar al incesto a través del desprecio hacia la hermana. El decir qué fea que es, qué gorda que estás, qué flaca que estás, no sabes vestirte, no, es decir, no vales nada. Y sin embargo, digamos, el trabajo de Freud en la más generalizada degradación de la vida amorosa, pues nada menos dice que
Los obsesivos, ¿sí? Degradan a la mujer para poder tener acceso a ella. No pueden tener acceso a una mujer que ellos valoren, porque inmediatamente tendrían que enfrentar el placer incestuoso que tuvieron con la madre. Y eso los horroriza. Por un lado, y por el otro lado, tendrían que enfrentar también en una de esas la mujer desea algo. ¿Y cómo satisfacer a una mujer? No, bueno, eso ya es complicadísimo, doctora. Es así como... No, yo iba como en la escalerita, como el primer escalón, como suavecito. No. Es decir, estoy apenas en la primera experiencia amorosa del varón, en cuanto que él verdaderamente está vencido con su fantasía de que aquello que la madre desea es él. Aquello, pero él ahí se cosifica. Y además se da una identidad masculina que no hay que tocar. Exacto. También muchas veces la agresión y la violencia masculina es que si se toca su identidad, se desmorona. Sí. Es de donde está sostenido. Por eso también es cruel de las partes de las mujeres ir a querer desmoronar eso, porque es tenerle un odio al hombre muy particular. Entonces, pero bueno. Tendrían en términos generales las mujeres que ahora luchan en defensa de las mujeres, ¿tendrían algún otro propósito que no hacer precisamente el dominio, la humillación y finalmente el poder sobre los hombres? ¿No es lo que anhelan? ¿No es lo que gritan? ¿No es lo que permanentemente están de una o de otra manera a través de los discursos querer lograr? Estaba yo viendo la necedad de esta niña que siempre la confundo con Denise, porque hay dos Denise que confundo porque para mí se me hacen la misma. Sí, está una doctora, la comunicadora en Televisa, Denise Merker, y esta otra mujer politóloga, se supone, Denise Dresser. Exactamente, Denise Dresser, ajá, tuvo un programa con la hora de ¿qué? Es la hora de opinar. Ajá, sí. ¿Y el apellido del conductor cuál es? Si no mal recuerdo, Zuckerman. Zuckerman, exactamente. Entonces, tiene un programa con Zuckerman y son dos hombres, ajá, que tratan de dialogar con ella y de decirle, bueno, Denise, es que cuando tú dices y haces todo esto, lo que provocas es tal cosa. Es decir, un análisis propiamente lógico del varón. No. Un llamado también a la ley. Exacto. No, bueno, se envenenó la mujer, no lo dejaba hablar, entonces tuvo que poner precisamente la energía masculina y decirle, déjame terminar. Y entonces sí se tuvo que callar, pero estaba ahí en la inquietud de no, lo que tú vas a decir no es no y no y no y no. Yo decía, bueno, qué barbaridad. ¿Por qué decía qué barbaridad? Porque me daba la impresión de que se ha autoconvencido de que lo único que tiene que hacer es eclipsar la palabra masculina. Es decir, eso ya habla de una sintomatología severa. Porque ni siquiera se prestó a escuchar el análisis, que era un análisis genial porque le estaba diciendo el hombre, bueno, el problema con lo que tú llevas a cabo en tu discurso, el problema es que produces A, B, C y D. No. ¿Sí que iba a decir Germán? Sí, que cuando dice usted ahorita, doctor, una sintomatología, lo pensé de inmediato, incluso sintomatología de nuestro tiempo a partir de la influencia de los discursos de género.
donde finalmente, sobre texto de que se trata de respetar la igualdad y la equidad de género, vemos cómo ahora las mujeres montadas en esta posición, entonces, hacia donde apuntan es a ejercer, a llevar a cabo humillaciones sobre los hombres. ¿Sí? Bueno, y lo que pensaba como ejemplo también es que apenas la semana, creo que sí fue la semana pasada o la antepasada, en las discusiones ya en la Cámara de Diputados al respecto de la aprobación del presupuesto, en fin, y lo que se está discutiendo, una mujer, una diputada, cuando toma la palabra, después del llamado que le había hecho, si no mal recuerdo, fue el diputado Fernández Noroña, o quizá incluso el diputado presidente de la sesión, la mujer cuando toma la palabra, por supuesto que pasa por encima el llamado que se le había hecho a que respetara los tiempos y a que organizara su discurso, y el argumento que ella tomó para defenderse es que estaba recibiendo agresión en razón de género, que el llamado que se le estaba haciendo no tenía sentido porque se trataba, vaya, que era infundado porque se trataba de una agresión en razón de género. Entonces, cuando yo escucho esto, digo, bueno, pues ahora basta que una mujer diga que se trata de algo en razón de género para que cualquier llamado que se le haga al orden, a la conversación, al respetar lineamientos en cualquier aspecto, serían improcedentes porque serán agresiones en razón de género. Bueno, lo que hay que hacer... Se viene un dominio. Sí, lo que hay que hacer ahí, ¿sí? Es levantarse toda la gente de la sala y dejarla sola, a ver con quién habla. Uh-huh. No lo hacen, pero eso es lo que habría que hacer. Es decir, ok, como todo es razón de género, quédate con eso. Sería hacerla responsable de su propio decir. Claro. Claro, pero entre identificaciones y convenciones, pues no, eso no sucede, ¿no? No sucede, lo voy a llamar apoyo, ¿no? Este apoyo en cuanto a, hey, ¿no? Ahora tú hazte cargo, ¿no? De lo que estás diciendo. Y quiero traer también a cuentas un ejemplo. Platicaba el fin de semana con un varón y me decía que él trabaja en una empresa, ¿no? Entonces, decía que, pues bueno, ante estos discursos, ¿no? Estos señalamientos con razón de género, ¿no? Pues ya había un cierto temor, ¿no? Respecto a que cualquier cosa que pudiese decir una mujer en contra de los hombres en el laboral y en el área laboral respecto a trató de sobrepasarse sexualmente, o me humilló, o me dijo tal, ¿no? Que cualquier cosa pareciese que ya no se iban a poder defender, ¿no? Que iban a estar, pues, entre la espada y la pared, ¿no? Y que parece que a buenas y primeras, bueno, a la mujer se le iba a dar la palabra y que no al hombre. Entonces, sí, ¿no? Me parece que hay una nueva propuesta de dominio, ¿no? Pero además por pocas mujeres, quiero decir, las primeras dominadas vuelven a ser las mujeres por un grupito muy pequeño de mujeres. Sí. Entonces, las mujeres tampoco tienen la posibilidad de desmarcarse de Lo dramático en todo esto es que finalmente lo que va a suceder es que la mujer va a ser menos escuchada que jamás, porque van a haber 3 mujeres que van a hablar. Aquellas mujeres que dicen que los hombres son violadores. No hay nada más humillante que tratar a un hombre desde su órgano. Quiero decir, es reducir al hombre a nada. Entonces no me digan que ahí no hay poder, dominación e humillación. Quiero decir, ¿cómo van agarraditos de la mano? Y también pueden ser discursos muy misóginos, en donde toda la obra femenina va a desaparecer. La obra femenina es diferente que la del hombre. Es una obra de dominio, por ejemplo. Las mujeres siempre han dominado culpabilizando a los hombres. Uh-huh. Entonces, discúlpenme un segundito, déjenme quitar la matraca. Sí. Entonces, ha habido las mujeres por excelencia
han existido de una manera completamente diferente a la de los hombres. Y es esa mujer la que las 3 mujeres de hoy están atacando. Entonces, es un discurso misógino por excelencia, en donde lo que se está esperando es una uniformización del discurso femenino. Entonces es gravísimo, vamos para atrás, no vamos para adelante. No vamos a poder decir absolutamente nada. Nada que no sea aprobado por la Inquisición. Vamos para atrás en el sentido de lo que dijo tu mamá. Otra vez es lo que dijo mi mamá, que es mujer, ¿no? Otra vez es acatar lo que mi madre dice, ¿no? Otra vez es estas primeras, ¿no? Traigo a cuenta, creo que sí es muy real, ¿no? Estas primeras humillaciones que se pueden vivir por parte de la madre, ¿no? Este primer dominio que se puede vivir por parte de la madre, ¿no? Entonces, ahora que le escucho un ir para atrás, dije un ir para atrás en lo infantil, ¿no? Un ir para atrás en cuanto a que nunca que no es que se haya quitado, ¿verdad? Que no es que se haya, que seamos exentos de ello, pero pues otra vez, ¿no? Una mujer en el dominio, ¿no? En el discurso de como la madre. Pero voy a hacer una broma analítica. Son las madres, son las mujeres que nos van a hacer falta, son las que siempre han existido. Estas madres dominantes, estas madres, era su terreno, es lo que van a ceder, no va a haber familia ni madre. Entonces, ahí en donde la mujer ha existido es en donde va a desaparecer. Ahí en donde la mujer era hacia un chantaje, en donde la mujer era su terreno, porque ¿qué es lo que sucede con toda esta fenomenología femenina? Cuestiona la otra posición, la masculina. A través de sus medios, del dominio, de sus características, sí pero no, pero sí pero no, justamente tan necesarias de la mujer. La mujer se avergüenza de lo que es más propio de ella. Entonces, por supuesto que con la vergüenza femenina, que tiene que ver con no tener el pene, hacia lo que va es hacia cubrir esto, toda su obra va a desaparecer. Lo que nos va a hacer falta, Sofía, es poder ir a análisis y quejarse de una madre. Lo que nos va a hacer falta es decir que las madres iban y le daban en la torre al padre simplemente salando la comida. Eso es lo que las mujeres siempre han existido, siempre han estado ahí, de manera diferente. Lo que pasa es que siempre se es degradado la obra femenina y por las primeras que la degradan son las mujeres. No hay misógino más poderoso que una mujer. Entonces, lo que vamos a perder es toda esta variante de posiciones femeninas en donde van y le dan a la torre a todo discurso obsesivo por excelencia. La mujer es la calentabaguetas, es genial. Yo no lo encuentro más o menos bien, se me hace extraordinaria, porque pone en jaque mate a la posición masculina en donde uno tendría que determinar su deseo de sí o no, No, la mujer dice, sí, pero no, pero espérate, pero ese es el universo femenino que se va a perder con toda su creación. Porque toda la poesía femenina, toda es justamente los representantes políticos femeninos no tienen esta característica. Son por excelencia masculinas. Son por excelencia misóginas. Entonces, no van a pretender la destabilización que puede hacer por excelencia lo femenino, sino van a pretender a estabilizar de manera más acartonada y más rígida que lo masculino. Entonces, lo que se nos espera, chicas. Cuando la mujer lo que es flexible. No se puede atrapar, es un pez jabonoso. Eso es lo que se pretende callar por las propias mujeres. Es desastroso. La creación femenina por excelencia va a desaparecer. Ahora sí, hay una amenaza de la desaparición de lo femenino y un ataque a la identidad masculina. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se nos espera? Perdón, estoy hablando un poco mal. ¿Qué es lo que nos espera? Bueno, si somos optimistas, lo que se nos espera
indudablemente que es lo que decía yo hace un momento. Es un mundo maravilloso en cuanto que la caída vertical de tantos valores tendrá que provocar la creación de nuevos paradigmas. Y que no todos los paradigmas van a ser benéficos, pero que dentro de que no todos los paradigmas sean benéficos para la continuidad de la especie, porque la que está atacada es la especie, va a haber definitivamente sujetos que estaremos luchando por la conservación, no de esos valores que ya no funcionan, pero sobre todo no por las desapariciones de lo que nos ha dado, digamos, soporte de vida. Y de vida psíquica, estoy diciendo. Doctora, colegas, les comparto, tenemos un par de mensajes de parte de nuestro público Radio Escucha. Ana Lisset Martínez, que nos manda un saludo, nos dijo: hola, muy buenos días. Y también nos escribe Johan Cortés, que dice: encantado de escucharlos. Al hacerlo, no puedo evitar pensar en la relación entre muchos filósofos con la obsesión y al mismo tiempo los ataques de algunos filósofos hacia el psicoanálisis. Bueno, es que es divino eso. Es recordarnos que el psicoanálisis le da un golpe certero a la filosofía y acaba con ella. Ahora, ¿dónde están los filósofos del siglo XX? Porque ya en el siglo XXI sería obscenidad preguntar por ellos. Entonces no nos preocupemos de la filosofía. Así como la psiquiatría ha caído la magnificencia de la filosofía que ordenaba la verdad y el ser. No más. Pregúntenle a cualquier transexual si tiene, digamos, alguna preocupación por el pensamiento filosófico del siglo XXI. Y verán, le va a decir: mandé. Mandé. Sí, un aquí y una ahora es lo que se escucha de lo que la doctora está diciendo. Un aquí y una ahora es justamente romper el lazo social y no tener ningunas ganas de construir un mundo juntos. No. Dejarse como decíamos la semana pasada, pues ya para qué, ¿no? Entonces es en este momento y con toda la energía del obsceno, mostrar que es en este momento en donde se juega todo. No es verdad, nunca ha sido en este momento en donde se juega todo. No es verdad. El ser humano construye constantemente universos de los cuales lleva un placer enorme. Lo que ahora se nos propone es la división del lazo social, el dominio a través de los medios de comunicación para perder toda posibilidad de pensamiento singular. Se nos está uniformando, pero primero dividiendo. Entonces, el dominio de hoy, porque bueno, antes teníamos el lujo de poder tener, pues, a las mamás dominantes, 1 millón de mamás dominantes diferentes. Entonces, bueno, cada uno se hacía bolas con su historia y uno tenía que, no, ahora es un solo discurso, el políticamente correcto. No hay un género, lo total y absolutamente apegado al género, como si existiera, nunca ha existido, entonces, ¿de qué están hablando? Entonces, es un solo cartón. Claro, y el desplazamiento del campo del saber por la línea de la información. Lo que se deja, lo que se deja de tocar es justo el campo del saber, que ya no lo pude desarrollar, pero hacia dónde apuntaba. Cuando les hablaba al respecto de esta égida de la información es poder
y el poder que pueden ejercer los medios de comunicación a partir de la información que brinda, deja de lado la producción de saber subjetiva. Y bueno, ya ni decir de aquello que abrió aquel campo de ese saber que no se sabe que se sabe, que es el campo freudiano propiamente. De lo diverso, además. ¿De lo qué? No, de lo diverso y no lo unificado. Estamos perdiendo lo diverso. Nos estamos uniformizando y además haciéndonos la guerra. Vamos a volverlo a repetir. Jóvenes contra viejos, mujeres contra hombres, hombres contra jóvenes, viejos hombres contra jóvenes hombres, mujeres hombrudas contra mujeres hiperquinox, no sé cómo decirlo. Claro, es la guerra entre nosotros. Eso es lo que permite una unificación, aparte de un solo significante amo. Lo políticamente correcto. Una vez que hay todas estas guerras, pues hay que pararlas, ¿no? Entonces todos hay que pensar lo mismo y hay que entonces dividir toda posibilidad de aspereza. Cuando primero lo que se hizo es provocar la división del lazo social. Entonces, si eso no es un dominio por medio de los medios de, como decía Sofía, de comunicación, los primeros, es ahí en donde ¡paf!, hay la atención de todos los sujetos que no quieren pensar, como dice Giselle, en donde no se pretende la diversidad y el tener que cargar, como diría la doctora Heiser, con su propio deseo y sus propios errores y sus propias metidas de patas y sus propios monstruos que nos pueden provocar querer ir hacia el otro de otra manera, no desde ahí, y el placer que esto provoca. Sobre todo negarse la felicidad, que es lo más triste, porque ya nadie habla de que la felicidad existe, y existe. Exacto. Totalmente. Es decir, una experiencia de gusto, de alegría, de bienestar, de encuentro con los otros, de alguna manera se vivió en la pandemia. Claro que muy contaminada, porque tenía que ver con la desobediencia, porque tenía que ver con contaminar a otros, porque tenía que ver con rebeldía, en fin. Pero de alguna manera, dentro de toda la amenaza de muerte, el mundo se comunicó con los otros. Estoy recordando, digamos, a esta soprano magnífica italiana que abre su balcón y canta un aria de una ópera para todos esos que estaban encerrados junto con ella, pero que ella estaba diciendo, yo puedo cantarle a mi público que está aquí en mi barrio, en mi colonia. Me hizo pensar, doctora, en algo que yo estaba diciendo, de un placer muy particular que yo tengo, que es dejarme llevar cuando bailo por un hombre, que tuve que aprenderlo. ¿Dejarme qué? Dejarme llevar bailando, que un hombre me lleve, ¿cómo se dice? Me lleve, ¿eh? Sí, sí, tal que un cual. hombre me lleve. Y yo le decía a mi hija mayor, le decía, oh la la, si una vez quieres tener una gran experiencia, es déjate llevar, bailar por un cubano, por un africano, por un hombre que sabe llevar. Y entonces, justamente, estos lugares de encuentro entre lo femenino y lo masculino, que son únicos, en donde la mujer puede dejarse llevar. Ay, ella tiene el poder de decirle al hombre, llévame. Sí. Y bueno, todo lo que se realiza bailando con un hombre que sabe llevar, bueno, es la locura. Yo le decía que muchas veces yo tuve que aprender porque como buena mujer que rivalizaba con el pene, pues, uno primero pisa al hombre. Y dices, no me lleves, yo te llevo a ti, pero ¿qué te crees que me voy a dejar? Había todo eso que yo tenía que resolver. Entonces, una vez resuelto, yo era, la la, yo no tengo nada que perder aquí, llévame, papachito. Y entonces me volví bailadora de tango sin saber bailar tango, me volví bailadora de salsa sin saber bailar salsa, me volví un buen llevador de baile. Hacen bailar a una mujer que se deje llevar,
como profesional. Y son experiencias de una pensaba en la felicidad, doctora, de una gran felicidad que yo no cedería por estupideces de envidia del pene. No cedería por nada. Esto no es reemplazable. Esta comunión entre hombre y mujer ya es subjetiva, cada quien la suya. Esa es una, y la pongo de ejemplo, mía. Y para mí es una felicidad irreemplazable ese encuentro con el hombre. Y decirle, sí, llévame. Bueno, me recuerda la época, digamos, que a mí me tocó, en donde la caballerosidad existía. Entonces, el hombre se bajaba del coche, la mujer permanecía sentada en el asiento delantero, y el hombre le abría la puerta, le ofrecía su mano fuerte, ella se podía apoyar en ella y dar el primer paso, como delicadamente podía hacerlo una mujer, ¿sí? Apoyada precisamente en la fuerza masculina de esa mano generosa, y daba el paso fuera del coche. Tiene que ver con la sensualidad y con el encuentro sensual entre la fortaleza del cuerpo del hombre y lo que viene a ser la fragilidad del cuerpo femenino. Y hay un don, yo creo, amoroso ahí de la mujer que es único. Yo ya he hablado de esto en el programa hace mucho, mucho tiempo. La mujer puede ser el gran reconfort para el hombre. Al revés no funciona, pero en el caso de la mujer puede recibir con muchísimo amor y decir, si en esto reside para ti tu identidad, yo no tengo ningún problema por apoyarlo. Solo una mujer que ama a un hombre puede amarlo desde ahí. No, y darle el don de esto. Yo te reconozco como hombre, ahí en donde tú me lo representas. Podemos cambiar las épocas, doctora. Podríamos decir que estamos en los 2000 y que para el hombre ahora es poderle depositar un sombrero a una mujer. La mujer puede poner la cabeza para recibir ese sombrero. Tiene que ver con la identidad en el hombre. Cuando se ama a un hombre, la mujer puede ser muy dulce con esto y decirle, ¿cómo no? Yo aquí estoy para apoyarte en tu identidad masculina. Sí, solo que yo diría, todo eso es genial que usted lo mencione, porque hay una mezquindad en la actualidad en las mujeres. Pero yo apostaría a que fuera recíproco. Claro, bien, uy, qué lindo, doctora. Yo sí estaría, digamos, en una exigencia al hombre de, a mi amor, espero correspondencia. Claro, bravo, doctora. Sí. Para que no haya la mezquindad masculina. Exactamente. Claro. Para evitar que tú creas que eres Zeus y que yo te tengo que adorar. No. No, en la línea del amor o nada. Exacto. Entonces, la caballerosidad, digamos, anterior, era un deleite, porque entonces la mujer podía sostener su fragilidad femenina. Era femenina. Ahora son gorilas. ¿Sí? Sí. Ahora son bigotonas, son... Y es que, discúlpeme, insisto, no es una fragilidad femenina. Yo creo que no es una fragilidad femenina. Yo creo que no hay ni fragilidad ni no fragilidad. Eso es lo que... No, permítame. No me estoy refiriendo a que si fuera o no la verdad femenina, la fragilidad. No, se ejercía como seducción. École. Se ejercía como coquetería de la mujer. Totalmente. La mujer a veces se tropezaba adrede para caer en los brazos del hombre. Caray, eran los trucos que uno utilizaba. Iba uno a los bailes que se daban en las tardeadas. Oye, Heiser, ¿cuál te gusta? No, pues me gusta él. Ay, genial. Oye, yo te empujo. Y se caía. Y tú te caes sobre qué él. bonito. Entonces venía la amiga y me empujaba y yo, ¡ay, qué barbaridad! Ajá. Discúlpame.
¿sí? A esa fragilidad me refería. No hay nada más excitante para un hombre que ver a una mujer sensualmente débil, ¿sí? ¿Por qué antes las mujeres se desmayaban? Bueno, pues porque traían los escotes gigantescos, se desmayaban, arqueaban, digamos, el cuerpo hacia atrás y el hombre podía ver esos senos y podía ver ese cuello. Bueno, ya el vampiro la mordía, ¿no? Pero siempre ha sido una posición femenina de entrega. Es decir, cuando la mujer se arquea hacia atrás, deja expuesto el cuello, eso lo trabajó muy bien las películas de Drácula. Entonces, lo que incitaba a la mujer era a la mordida. Y la mordida era pasar a la eternidad de un mundo con un hombre. Bueno, no es cualquier cosa Drácula. Drácula es una historia de amor muy interesante. Y es por excelencia, doctora, me hace recordar la posición fotografiada, captada perfectamente en esta famosa fotografía donde se está celebrando en Nueva York, es en Estados Unidos, el término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces está la famosa foto de un soldado, es un marino, me parece, que tiene en sus brazos a una mujer arqueada y está besándola y es la celebración del término de la guerra. Claro, pues sí, la sensualidad. Entonces, en esa reciprocidad, creo que lo que dice la doctora Lozano es muy profundo en cuanto que amar a un hombre, ¿sí? Es no depender de él, no depender de su cartera, no depender de su pensamiento, no depender de su dádiva. Sin embargo, hay que esperarla. Hay que esperarla, pero no depender, hay que aclarar las posiciones. Una cosa es la exigencia mortal de una mujer, la exigencia. pero es mortal, es mortífera para el hombre, porque el hombre nunca la podrá cumplir. Y para la mujer ahí se limita intelectualmente. Claro. Entonces, no se trata de demandar eso. Se trata, y lo dice muy bien la doctora Lozano, se trata de que la mujer proponga amar a un hombre en cuanto a aquello que no le exige, sino aquello que ella está en la disposición de recibir naturalmente lo que el hombre le va a dar, porque ese es su verdadero límite. El hombre no puede dar más allá a la mujer que lo que él puede dar. Entonces vean cómo nosotros lo que integramos es una infinidad, por cada mujer una relación diferente con un hombre, que ahora es la uniformidad. Gracias. Uniformidad. ¿No? Ahora, no nos podemos decir esto, Dios mío, no hay placer entre hombres y mujeres. No hay placer entre hombres y mujeres. Entonces, la mujer podía tener todos estos trucos sensuales. ¿Y qué cosa se decían entre mujeres? ¿Cuál te gusta? Lo cual representaba que podía la mujer decirle a otra mujer que ella tenía un deseo sexual. Claro. Claro. Bueno, ahora no se trata del deseo sexual. Entonces estamos en una experiencia de vacío. No se trata... No, de dominio. Estamos en una experiencia de vacío, doctora. Definitivamente de vacío. De vacío. Y lo que pretenden los discursos modernos es el dominio de todo, que todo esto no circule. Sobre todo allá que voy, no allá circule. voy, pero lo trabajo yo desde un vacío. Es decir, entonces, ¿qué hay ahora? No hay posibilidad de que el hombre sensualice el cuerpo de la mujer. Prohibido porque la degrada. La mujer tiene que estar en pleito permanente con el hombre porque el hombre la quiere sensualizar en su cuerpo y ella no debe permitirlo. Ahí está el discurso. Entonces, ser mujer en la actualidad es no permitir que el hombre sensualice mi cuerpo. Entonces, ¿qué? La pregunta es, ¿y entonces qué?
La guerra, la satisfacción de hacerse... No, pero a eso me refiero de que hay un vacío. Entonces el hombre tiene que estar paralizado. No mires a la mujer, ¿sí?, en su cuerpo con deseo, porque la ofendes, la degradas. Ay, carajo, ¿y qué hago yo con que siendo hombre, la búsqueda heterosexual como homosexual, como lésbica, no trance, con los trans es otra cosa, pero por lo menos lésbica, homosexual, heterosexual, que está dentro del orden fálico, ¿sí? Pues había un reconocimiento de que el hombre es la parte activa de la sensualidad y la mujer hipócritamente se desmayaba porque era tan intensa la sensualidad del hombre que la única respuesta que podía tener era fragilizarse y abandonarse a los brazos de él. Entonces, todo eso se acabó. Todo eso se perdió. Pero por lo menos hay el discurso de la doctora Lozano que dice, queridas, si nosotros aceptamos lo que un hombre puede darnos por lo que nosotras le despertamos, eso es una felicidad. Entonces propone una nueva forma de respuesta de las mujeres hacia los hombres. Pues ahí podemos dejar el programa. Claro que sí, doctora, colegas. Si me permite nada más dar lectura a un par último de mensajes. Uno de ellos de parte de Yesenia García Salgado que nos dice, buenas tardes, mis queridos doctores. Afortunadamente, la caballerosidad aún existe. Es una forma de seducción bellísima por parte de ellos. Dejarnos llevar, dejarnos ayudar por ellos, es una manera de ceder ante sus encantos y es maravilloso. Ay, no, sí, y a mí me encanta lo que nos dice Yesenia, ¿sí? Y también, digamos, aprovecho el programa para decirle que muchas gracias por haber, digamos, enviado a un amigo suyo a que tomara un análisis con alguno de los analistas del centro. Eso se agradece porque es, digamos, ella es psicoanalista. Entonces, no sé en dónde haya sido su formación, pero el hecho de que una psicoanalista haga la referencia de un amigo al centro de investigación es un reconocimiento entre analistas. Muchas gracias por eso, Yesenia. Uh-huh. Y el último mensaje nos llega por parte de Vanessa Cardiel, que dice, hola, buen día, gracias por sus aportaciones y generosidad. Los escucho y me pregunto desde dónde reconstruir lo femenino. ¿Qué aspectos son elementales a considerar en estos tiempos complejos? Bueno, principalmente que el hombre no quiera construir lo femenino, eso es lo primero, ¿sí? Sino que pueda aceptar una diferencia radical en la vivencia masculina que desespera al más pintado. Entonces, acojan con amor lo que siempre ha manifestado la mujer, una cierta locura encantadora. Y que cuestiona, no deja que las cosas sean fáciles. Bienvenidos, no. Bienvenido sea. Y un... No, sí. Rápidamente por parte de Mónica Polin, que nos dice, un saludo muy afectuoso. Les comento que les agradezco enormemente cómo todo tema que analizan lo llevan a un nivel muy superior, que es el ámbito propiamente de lo inconsciente. Por ejemplo, ver lo difícil que es para la víctima reconocer cómo se juega su goce en esa humillación. Hacerlo sería renunciar a esa satisfacción y su destino cambiaría, y es justo, pienso yo, que es lo que no está dispuesta a cambiar, ¿o sí? No. La victimez es una forma de vida muy satisfactoria. Me parece que hay algo que Mónica Polín dice y que puede ser un tema que podríamos desarrollar nosotros,
la renuncia, lo que es y lo que cuesta el renunciar, porque el renunciar es aceptar que yo me regocijeo, inclusive de mi sufrimiento. Entonces, la renuncia no es cualquier cosa. La renuncia no es abnegación, la renuncia tiene coordenadas que son interesantes, que sería en otro momento lindo desarrollar. Bueno, voy a estar en contra de usted. Creo que en este momento nunca hay que proponerle al perverso ni al que disfruta perversamente de su situación de víctima una renuncia. Es echar margaritas en los cerdos. Y ojo, el psicoanálisis, como los psicoanalistas, no recibimos a cualquiera porque no todo el mundo soporta la develación de su verdad perversa y que eso pudiera servirle para lograr lo que muy amorosamente acaba de definir la doctora Lozano. La renuncia. Pero la renuncia es para aquel, única y exclusivamente para aquel que no encuentra una satisfacción en su forma perversa. Es el único que viene a análisis, más no la víctima. Totalmente. A un sujeto no perverso, sino simplemente complicado con su perversión, le cuesta vergüenza venir a decir, me he sentido víctima. Esos son para los quienes el psicoanálisis puede darles la posibilidad de lo que la doctora Lozano acaba de definir. La renuncia es verdaderamente la neocreación que hará un sujeto dentro de su experiencia analítica. Y yo quería subrayar por la renuncia que renunciar es aceptar que hay algo que yo entretengo en eso. Tengo que renunciar porque ahí estoy. Quien está entreteniendo ese goce soy yo. Claro, pero en eso que usted propone, eso lo hace el sujeto que hace una demanda verdadera de análisis. Claro. No el bravucón que viene a retar al psicoanálisis a ver si puede conmigo. No, no, yo no me interesa. No me interesa. Usted váyase a gozar como se le dé su repajolera gana. Porque inclusive el mundo le ha abierto a usted la posibilidad de ese goce. Ejecútelo. Pues muy bien, doctora, colegas. Entonces terminamos por el día de hoy y nos escuchamos mañana martes. A gozar por todas partes. Bueno, así nos despedimos mejor. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.